Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla su docente practicante Edith Paola Herrera Sáenz. La cuarta y última guía de este periodo corresponde a calor y temperatura y mecanismos de intercambio de energía. Veamos un poco de qué se trata calor y temperatura. Bueno, sabemos que cuando se calienta un objeto, sabemos que aumenta su temperatura, ¿cierto? Y por ello, en algunas ocasiones es que nosotros confundimos estos dos conceptos. Sin embargo, si bien el calor y la temperatura están relacionados entre sí, son dos variables muy diferentes. Por ejemplo, el calor se mide con un calorímetro y su unidad de medida es el julio, mientras que la temperatura se mide con un termómetro y sus unidades de medida son grados centígrados, grados Fahrenheit y Kelvin, ¿cierto? Sabemos que el calor es la energía total del movimiento de las partículas de un cuerpo, mientras que la temperatura pues es la magnitud que mide esta energía. Veamos un poco más a fondo de qué se tratan estos dos conceptos. Por ejemplo, como les decía, el calor es la energía térmica que se transfiere de un sistema más caliente a un sistema más frío que están en contacto. En este ejemplo que les traigo aquí, pues el sistema más caliente vendría siendo el ambiente, ¿cierto? Pues la temperatura ambiente. Y el sistema más frío es el organismo del niño. Otro ejemplo que les traigo aquí es el hielo, ¿cierto? El calor se transfiere de los alrededores hacia el hielo. Es decir, que el sistema más caliente pues es los alrededores que está el hielo, ¿cierto? La temperatura ambiente. Mientras que el sistema más frío pues viene siendo el hielo. Entonces esto provoca que el hielo cambie de fase y se vuelva agua, es decir, que se derrita. Veamos qué ocurre con la temperatura. Pues como les decía, la temperatura es la magnitud que mide esta energía térmica y se puede medir en grados centígrados, Kelvin y grados Fahrenheit, ¿cierto? Y se mide con un termómetro. Bueno, el calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo, mientras que la temperatura no depende de esas variables. Pongamos un ejemplo. Se ponen a hervir dos recipientes con agua, ¿cierto? Uno grande y uno pequeño. El punto de ebullición son de 100 grados centígrados. Por lo tanto, ambos recipientes tendrán la misma temperatura, es decir, los 100 grados centígrados. Pero en el recipiente más grande hay mayor cantidad de agua. Por lo tanto, hay más movimientos de partículas y hay más calor que en el recipiente más pequeño, ¿verdad? Veamos entonces, sabemos que el calor es aquello que siente un ser vivo ante una temperatura elevada, lo que les comentaba, es decir, que es la energía que se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro, ¿cierto? Entonces, una transferencia vinculada al movimiento de moléculas, átomos y otras partículas. La transferencia de calor es un fenómeno que se produce siempre que exista una diferencia de temperatura entre uno o varios cuerpos, lo que les decía, ¿cierto? Se transmite el calor del sistema más caliente al sistema más frío. Y entonces a mayor diferencia de temperatura, pues la transferencia de calor será mayor. Por decirlo de otra manera, la transferencia de calor es la energía en tránsito, es decir, la energía que transita debido a una diferencia de temperatura, lo que les decía. Esta energía transita del sistema más caliente al sistema más frío. Entonces existen tres mecanismos de transferencia de calor. Ellos son la conducción, la convección y la radiación. La conducción es la transferencia de energía de las moléculas de mayor temperatura hacia las moléculas de menor temperatura, como lo podemos observar aquí en el ejemplo de esta olla con agua hirviendo. Es el calentamiento que se produce en el mango de esta olla en el que tenemos agua hirviendo, ¿cierto? Entonces aquí va a haber una transferencia de energía
del mango de la olla hacia la mano de la persona que está sosteniendo el mango, ¿cierto? Entonces eso es en cuanto a la conducción. Si observamos la convección, se produce cuando haya una superficie y un fluido en movimiento, se produce así. Cuando estos están a distintas temperaturas, como lo podemos observar aquí en la imagen. Una transferencia de energía es una transferencia de energía debido al movimiento molecular aleatorio que se produce por las corrientes del fluido en contacto con la superficie, como lo podemos observar. Volviendo aquí al ejemplo de la olla con el agua hirviendo, este mecanismo se produce en la zona de contacto entre la superficie de la olla en contacto con el agua. ¿Sí lo logran ver? Bueno, otro mecanismo es la radiación. La radiación se produce entre dos superficies a distintas temperaturas. Es casi más o menos así como la conducción. Pero la radiación es la energía que le llega a la olla desde el fuego, ¿sí? Bueno, ahí en la guía ustedes debían hacer un experimento. Ese experimento que debían hacer ustedes, debían tomar dos recipientes de vidrio, debían echarle a uno agua caliente y al otro agua fría, ¿cierto? Y a cada uno de esos recipientes ustedes debían echarle tinta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en el primer caso, ¿qué ocurre con el recipiente donde tiene el agua fría y qué ocurre con el recipiente donde tiene el agua caliente? A ver, ahí lo que se puede observar es que el recipiente de agua caliente, la tinta se disperse más rápido, ¿cierto? Entonces, si dejamos caer la gota de tinta en el recipiente de agua fría, vemos que la tinta se difunde lentamente. Y a diferencia con el recipiente de agua caliente, cuando dejamos caer la tinta en el recipiente con agua caliente, vemos que la tinta se mezcla con el agua con mayor rapidez. ¿Por qué ocurre esto? Porque bueno, dejamos caer una gota de tinta en un recipiente con agua, podemos observar primeramente que la tinta se difunde por el agua al cabo de un tiempo. Este fenómeno se debe al movimiento aleatorio de las moléculas de agua y esto se denomina difusión, es decir, que las moléculas de tinta se difunden con las moléculas del agua. Entonces, de acuerdo con la teoría cinética, considera que las moléculas de agua poseen un movimiento aleatorio que aumenta con la temperatura, es decir, este movimiento aumenta con la temperatura, es decir, que a mayor temperatura mayor va a ser el movimiento. Por tanto, en el recipiente con agua caliente, las moléculas de agua se mueven con mayor velocidad que en el recipiente de agua fría. Entonces, si las moléculas se mueven con mayor velocidad, aumentan los choques con las partículas que forman la tinta y esto produce la difusión con mayor rapidez, ¿cierto? Bueno, el siguiente tema que debemos abordar es el mecanismo de intercambio de energía. Veamos qué ocurre con el mecanismo de intercambio de energía. Debemos colocarnos al nivel atómico. Al nivel atómico, las moléculas en cada objeto están constantemente en movimiento y chocando entre sí, ¿cierto? Entonces, cada vez que estas moléculas chocan, pueden transferir energía cinética. Recordemos que la energía cinética es la energía en movimiento. Entonces, cuando dos sistemas están en contacto, se van a transferir calor del sistema más caliente al más frío por medio de estos choques moleculares. Entonces, la energía térmica va a fluir en esta dirección hasta que los dos objetos están a la misma temperatura. Cuando los dos objetos o los dos sistemas están a la misma temperatura, cuando esto ocurre, decimos que están en equilibrio térmico.
Entonces, cuando estos dos objetos están en equilibrio térmico, están en contacto. No hay ninguna transferencia de calor neto entre ellos. Es decir, no hay ninguna transferencia de calor porque ya se encuentran en un equilibrio térmico. Es decir, ambos objetos o ambos cuerpos están a la misma temperatura. Por eso es que no hay ninguna transferencia de calor. Ojo, esto es cuando los dos cuerpos o los dos sistemas están en equilibrio térmico. Por lo tanto, están a la misma temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos fiebre, como lo podemos observar ahí en la imagen, están tomando la temperatura al bebé, ¿cierto? Cuando un bebé tiene fiebre usamos un termómetro, ¿cierto? Cuando le colocamos el termómetro bajo del brazo, debemos esperar cierto tiempo a que el termómetro pues nos muestre la temperatura corporal, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros estamos esperando este cierto tiempo, en realidad estamos esperando a que el termómetro y el organismo del bebé alcancen el equilibrio térmico, es decir, que ambos se encuentren a la misma temperatura. Entonces, en este caso, ¿cuál de los dos sistemas es el que tiene más calor y cuál es el que está más frío? Pues en este caso, el cuerpo del bebé, pues como el bebé tiene fiebre, el organismo es quien le va a transferir calor al sistema más frío, que en este caso es el termómetro. Entonces, cuando esto ocurre es cuando se alcanza el equilibrio térmico, es decir, cuando los dos llegan a la misma temperatura. Se va a transferir calor del cuerpo, que es el sistema más caliente, al termómetro, que es el sistema más frío. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre por medio de choques moleculares. Cuando lo hayan alcanzado, es decir, cuando hayan alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura del bulbo del termómetro y nuestro cuerpo será la misma. Y ya no habrá más transferencia de calor. Por eso es que el termómetro, este aparatico, pues logra medir nuestra temperatura. ¿Por qué? Porque se pone a la misma temperatura del organismo del bebé, ¿cierto? Y ahí es cuando medimos. Lo mismo ocurre en el caso de aquí de la vela con el dedo. Pues aquí el sistema con más calor pues es la vela, ¿cierto? Porque tiene mayor temperatura que el dedo. Entonces, ¿por qué se calienta el dedo? Porque ahí ocurre un equilibrio térmico, ¿cierto? Es decir, que la vela le va a transferir calor al dedo. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar el equilibrio térmico. Lo mismo ocurre cuando nos ponemos hielo en nuestras manos. ¿Qué ocurre? También aquí en este caso es al revés. Por ejemplo, el hielo es el sistema frío y nuestras manos pues es el sistema caliente, ¿cierto? Entonces por eso es que el hielo se nos derrite en las manos. ¿Por qué? Porque ahí lo que tratan es de alcanzar el equilibrio térmico. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención.